Tal como están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Agenda Parlamentaria. Estamos desde el Congreso Nacional, hoy sesión de la Cámara de Diputados. Sesión en este momento se está estudiando un proyecto de declaración para precisamente poner a consideración la situación que están atravesando los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay, Amambay, Concepción a raíz de las inundaciones que afectan a estas zonas del país. Se está solicitando 7.000 millones de guaraníes para cada departamento con el objetivo de impulsar acciones concretas para mitigar esta crisis que atraviesan varios pobladores de la zona del país. Pero también vamos a estar muy atentos porque en minutos más la Cámara de Diputados va a tener que poner a consideración, a pedido de algunos parlamentarios, pérdida de investidura de varios diputados. Esto por la denuncia que había mencionado en su momento la diputada Celeste Amarilla sobre la remuneración doble que tenían algunos parlamentarios supuestamente que venía del bolsillo de Horacio Cartes. Esto fue la denuncia que había planteado la parlamentaria del Partido Liberal. Pero vamos a hablar de Parlamento, vamos a hablar de iniciativas, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar con una mujer, hoy candidata a la senaduría por el Partido Patria Querida. Precisamente estoy mirando acá una serie de propuestas que viene trabajando y planteando en los diferentes medios que le toca estar. Estamos con María Cels Aquino, María Aquino. ¿Cómo está, María? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, Luis, muchísimas gracias por este espacio en un día tan importante para la reivindicación de los derechos de las mujeres y dar la oportunidad a mujeres como yo y otras que estamos incursionando en este momento en algo que también venimos trabajando hace mucho tiempo, que haya más mujeres en la conducción política del país. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. A ver, ya que estamos en este Día Internacional y siempre se establece días internacionales como para volver a recordar algunos temas, volver a instalar que permanezca en la agenda política algunos temas relacionados a la mujer y acciones concretas. Cuando hablamos del Parlamento, desde este lugar donde yo estoy, donde vos querés, también estás presentando tus propuestas, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de las mujeres en todos los aspectos y principalmente en materia de respeto a los derechos y en el tema económico, que siempre son elementos que forman parte de los reclamos cotidianos y constantes del sector de las mujeres en nuestro país, María? Bueno, Luis, realmente yo me estoy candidatando y cuando me presento digo que voy a trabajar desde el Parlamento y legislar con la mirada de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres en el día de hoy estamos recordando, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, que es una fecha realmente donde recordamos la lucha de tantas mujeres a lo largo de este siglo, ¿verdad? Por varios derechos. Y sabemos que seguimos con algunas inequidades para poder lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres. Una de ellas es el tema de la discriminación que sigue vigente y muchos datos que tenemos hablando de la situación de las mujeres actualmente y que yo digo que necesitamos incluir la agenda de la mujer en los planes inclusive de reactivación económica post pandemia. Tenemos deudas con las mujeres históricas que también se vieron agravadas con la pandemia. Como vos me hablabas en la parte económica, las mujeres fueron las más afectadas por el confinamiento. El 60% de las mujeres ocuparon en ese momento su tiempo de manera exclusiva a las actividades, por ejemplo, escolares de sus hijos. También se sabe que ven muchas mujeres que están en el sector informal o los sectores en los que trabajan más las mujeres se vieron más afectados que otros, por ejemplo, el sector de turismo, el sector gastronómico. Entonces consideramos que deben de haber medidas específicas, o sea, esta es la visión que yo vengo a traer también, que si bien es cierto, tenemos los principales tratados internacionales en materia de promoción de derechos de las mujeres, protección de la vida libre de violencia, leyes, tenemos un ministerio de la mujer y tenemos muchas instituciones que están involucradas y que tienen sus roles estatales para lograr esa
vida libre de violencia, tenemos un Plan Nacional de Igualdad que involucra a todos los poderes del Estado y también se involucra a la sociedad, a los medios de comunicación. Por eso es que yo agradecía este espacio. Y también quiero llamar al sector de los medios de comunicación que entrevisten a más mujeres que se están candidatando. Nosotros necesitamos varias cosas dentro de lo que es el Plan Nacional de Igualdad y los trabajos y las luchas que venimos reivindicando las mujeres, es tanto el empoderamiento económico, el empoderamiento político, que haya más mujeres que puedan acceder también a estos cargos, y también lo que es la vida libre de violencia, que está totalmente supeditada a lo que es la discriminación y la no igualdad. Entonces, ir avanzando en educación, derribar esos patrones socioculturales, trabajar todos juntos, como yo les decía, tanto con ustedes, con la sociedad, en diferentes tipos de programas de protección a las mujeres, de promoción a las mujeres. Yo tengo un proyecto que quiero presentar, que bueno, al escribir mis ejes, yo creo que ya salió un proyecto de ley, porque yo tengo en la sangre lo que es hacer leyes. Yo soy asesora legislativa, entré al Parlamento a los 18 años, me tocó la oportunidad de estar comisionada en el Ejecutivo, tengo 24 años de antigüedad, entonces estuve entre el Ejecutivo y el Legislativo, participé entonces en procesos de leyes, decretos, resoluciones, tanto en el área económica, porque estuve mucho en industria y comercio, me tocó estar en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, y lo que me cambió la vida y me tocó mi reconversión laboral a los 43 años, porque cambié mis ejes y mi priorización, pero sumando toda mi experiencia de todos otros sectores, fue haber sido viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres. Bueno, también para darme a conocer un poco, ¿verdad? Bueno, cuáles serían mis planes, trabajar obviamente siempre en lo que es el empoderamiento económico de las mujeres, que considero que está muy ligado a las políticas de cuidado. O sea, si vos me preguntás qué podemos hacer, yo justamente en breve voy a estar levantando en mis redes un anteproyecto de ley de promoción económica para las mujeres con una política de cuidado. Existen varias políticas, inclusive, como vos decías, tengo propuestas, millones de propuestas, ¿verdad? Que hay que trabajar con diferentes sectores para el empoderamiento económico de las mujeres, pero yo creo que hay que agarrar banderas y en un día tan importante como hoy, mi bandera es el empoderamiento económico y poder saldar una deuda con las mujeres, que hasta ahora no existen políticas públicas fuertes que concilien lo laboral con lo familiar. Yo sé que muchas mujeres que me estén escuchando ahora, todas nos identificamos y también llamamos a los hombres a que nos apoyen, porque realmente esto trae bienestar en las familias, para nuestros hijos e hijas. Todos los hombres tienen una mamá, una hermana, una hija, y tenemos que trabajar todos juntos para lograr esa igualdad real y sustantiva. ¿Y qué es la equidad? A veces somos iguales ante la ley, pero necesitamos ciertos ajustes. Las mujeres, por ejemplo, seguimos teniendo una brecha en el sector laboral de un 30%, y esto es a nivel mundial, de diferencia con los hombres, tanto en acceso al mercado laboral, tanto a nivel salarial. Entonces debemos de sacar políticas públicas de equidad. Es por eso que sacamos, yo quiero presentar un proyecto de ley de promoción a las mujeres, pero para poder hacer estos ajustes. Y demasiado les quiero contar, cuando era viceministra de la Mujer, mi hijo me decía, mami, ¿por qué no existe el Ministerio del Hombre? Y bueno, justamente acá, en estos espacios, es para que puedan entender y puedan apoyarnos. Existe el Ministerio de la Mujer porque tenemos una agenda aún de derechos que debemos de equiparar y lograr esta vida plena entre todos. No sé, Luis, si es que querés hacerme otra consulta, realmente esto a mí me apasiona y bueno, mi eje central son los derechos de las mujeres, pero esto repercute en el desarrollo económico, inclusive, sostenible, y también yo estoy convencida que repercute en las familias, en el bienestar de las familias. María, estabas hablando acerca de las diferencias, bueno, esto es a nivel mundial, hablabas sobre el 30%, todavía esa diferencia, esa brecha entre las condiciones laborales de un hombre, el acceso al trabajo de una mujer y el tema salarial. Esto se puede plantear como una prioridad en el sentido de generar incentivos. ¿Qué hay que hacer como para que esta brecha se pueda ir disminuyendo un poco?
Sabemos que es todo un proceso, ¿verdad? Pero, ¿qué se puede hacer para disminuir esa brecha? Bueno, justamente dijiste la palabra clave, porque para poder llegar a esa equidad necesitamos dar algunos incentivos y, como yo decía, promocionar a las mujeres y en este caso para el empoderamiento económico. En este momento es muy importante ver, hay millones de estudios y datos estadísticos porque siempre tenemos que legislar en base a evidencia, ¿verdad? Y eso está plenamente demostrado y yo creo que si se convierte en un proyecto de ley, yo creo que se tendría que tener acompañamiento en el Parlamento porque nos ampara desde nuestra Constitución Nacional que habla de la igualdad entre el hombre y la mujer y que se deben de trabajar en estos tipos de mecanismos que le llamamos para poder lograr. Bueno, yo creo que la política de cuidado va a dar un gran avance en lo que es el empoderamiento económico de las mujeres. Cuando hablamos de política de cuidado hay gente que no sabe, bueno, cuidados hablamos, cuando hablamos de cuidado de nuestros hijos, cuidado de nuestros adultos mayores o dependientes que tengamos, y generalmente esas tareas le llamamos tareas no remuneradas, que son también tareas que tienen las mujeres aparte, a veces exclusivas, y otras mujeres que trabajamos y que después llegamos a nuestra casa y seguimos trabajando, ¿verdad? Entonces necesitamos distribuir esas tareas y que desde el Estado podamos acompañar a las mujeres. Como le digo, yo este sábado estuve reunida con mujeres de Cordillera, yo estoy viviendo en Cordillera, todas trabajadoras y todas compartimos lo mismo. El problema que tenemos para dejar a nuestros hijos y salir a trabajar. Entonces, nosotras, o sea, mi convicción es que necesitamos ayudarle a todas las mujeres del país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una política pública. Mayor involucramiento de las gobernaciones y municipios. Perdimos el audio. Ahí. Creo que perdimos el Hola, audio. Ahí te escucho, ahí te escucho. mi propuesta es trabajar entre las gobernaciones y municipios y las autoridades centrales, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, para poder brindar estos servicios de cuidados a nivel territorial. Porque podemos decir, actualmente el Ministerio de Salud tiene los CEBINFA, que son centros de atención infantil, pero tienen a nivel de Asunción y Central. Pero está ese presupuesto, está ese modelo que se debe de articular con las gobernaciones y municipios. Entonces yo estoy planteando un anteproyecto de ley porque todavía no soy legisladora, pero quiero poner a consideración de los legisladores. Yo sé que me van a acompañar los legisladores de mi partido, pero sería tan lindo que trabajemos entre todos los partidos porque la bandera de mujeres no tiene que tener color. Yo quiero plantear una estrategia nacional de cuidado que favorezca la autonomía, atención y asistencia a niños, jóvenes y a las personas en situación de dependencia para empoderamiento económico de las mujeres. En Cristiano, ver centros de cuidado infantil para la primera infancia, para los jóvenes, o sea, hasta los 5 años tenemos eso con el Ministerio de Salud. Después tenemos de 5, o sea, todo lo que es la edad escolar, trabajar gradualmente en las jornadas escolares de doble escolaridad, ¿verdad? O sea, hubo ya proyectos, intentos y de hecho eso está escrito, eso ayuda muchísimo tanto en el desarrollo de los niños, jóvenes y adolescentes, en el empoderamiento de las mujeres y en el bienestar de las familias. Y una deuda que tenemos con nuestros adultos mayores, ¿verdad? Que también ellos están bajo el cuidado. Entonces es una articulación, existen diferentes programas, pero sueltos, juntar esos programas y articularlo a través de las gobernaciones y municipios, a través de una estrategia nacional. Esa es una propuesta que yo vengo a traer y creo que estuve analizando un montón, ¿verdad? Porque siempre después son las trabas presupuestarias, pero obviamente nosotros siempre, cuando yo estaba en el Ministerio de la Mujer, uno de los trabajos que hacemos y hoy como candidata a senadora es la evangelización para que se pueda priorizar verdaderamente estos temas. Y como yo te digo, tenemos cómo demostrar y cómo trabajar entre todos sobre estos temas en base a evidencias, datos, leyes y todos los derechos humanos que tienen las mujeres. Entonces, acá no solamente desde el legislativo, tenemos que armar una mesa de trabajo y con Hacienda. O sea, el tema del presupuesto, porque siempre te van a decir que no, y eso es lo que a mí me trae a candidatarme, porque me cansé de ese no y quiero encontrar de alguna forma ese sí. En el Parlamento existe una comisión bicameral de control de gastos sociales que me parece demasiado importante para poder escudriñar verdaderamente lo que es el presupuesto y encontrar dónde hay
algo que se pueda destinar verdaderamente a estos grupos vulnerables. Esa es mi misión y esto es lo que vengo a poner a disposición de todas las mujeres, de todas las familias, de todo el Paraguay, porque yo creo que sí se puede. Por eso me estoy candidatando y bueno, ya voy a pedir mi voto. Está Así bien, es, Luis. está bien. Y vos sabés que una de las cuestiones que precisamente se menciona a raíz de la violencia hacia la mujer es precisamente el soportar, entre comillas, tanta violencia porque se depende económicamente de alguien. Es una realidad y lastimosamente es nuestra realidad. Y a partir de ahí, y vos hablabas bien acerca de la post-pandemia, que estaba anotando todo lo que estabas diciendo para darle un poco un hilo a esto, y Sí. mucha gente, y principalmente las mujeres, empezaron a emprender, a inventar algo para poder vender y estar dentro de una actividad económica activa. Eh, es importante que el Estado empiece a ver aquellos grupos de emprendedoras para potenciar, porque nosotros a veces vemos y imitamos, ¿verdad? Si a fulana le va bien, yo también quiero hacer. ¿Se puede empezar a hacer ese tipo de cadena, María? Estoy convencida que el emprendedurismo es una herramienta de empoderamiento para las mujeres. O sea, nosotros tenemos dos formas, ¿verdad? O sea, pero no todas. El tema de entrar en el mercado laboral o generar nuestras propias oportunidades. Yo trabajé mucho también en la ley en su momento, que ya tiene varios años, la ley de fomento de la cultura emprendedora, pero ¿qué falta? Falta hacer leyes otra vez con enfoques de igualdad y atendiendo a estas necesidades de las mujeres. Y parece que nos vemos. De hecho, las instituciones igual podrían hacer estas políticas o estos incentivos que vos estás hablando, esta priorización de programas para mujeres, pero a veces también nos vemos obligados del Parlamento a sacar unas leyes, ya que las leyes no se discuten y son imperativas, ¿verdad? Donde exhortemos y digamos ya la hoja de ruta, ¿verdad? En este caso hay varias propuestas que se pueden hacer para el empoderamiento de las mujeres, porque obviamente volvemos a lo que yo decía, tenemos que todo lo que saquemos en base a evidencias, datos. Entonces, los observatorios ocupacionales, cuáles son las demandas actuales y programas de reconversión laboral, que vos decías, hablabas de eso, el Ministerio de Trabajo, además de dar todas estas herramientas, es el encargado de políticas de reconversión laboral y la pandemia nos llevó a esto. Todas nos reinventamos, todos nos reinventamos o buscamos la manera. Pero debemos de tener herramientas de cómo articular eso. Y claro que sí, es una propuesta y está también dentro de mis propuestas. Y después está la parte financiera. Productos específicos para las mujeres. O sea, yo sé, existen mesas de inclusión financiera, se está trabajando, pero tenemos que atender también los datos de la pospandemia. ¿Quiénes fueron las más afectadas? ¿En qué sectores están trabajando las mujeres? Y sacar productos específicos para las mujeres, ¿verdad? Por favor, no se ofendan los hombres otra vez, yo digo, pero estamos hablando en base a evidencias. De hecho, existen productos con fideicomiso, el FOGAPI, y ayer vi un FOGAMO, un Fondo de Garantía para las Mujeres, por lo que yo decía al inicio, a las mujeres hay que darles unos escalones de equidad para poder salir y estar en pie de igualdad con los hombres. Entonces, tengo varias propuestas, inclusive Sí, ahora en el mundo se está hablando del empoderamiento digital. Están reunidas también. en Nueva York la comisión que es la más importante de la revisión de la condición jurídica y social de la mujer, y el tema es el empoderamiento digital. Entonces, nosotros tenemos muchos estudios de la brecha digital y eso entra en la parte de emprendedurismo, entra como herramienta de desarrollo para las mujeres. Entonces, programas para incentivar la economía digital, teletrabajo para mujeres, creación de centros de cuidado infantil, que ya lo hablamos y que inclusive ya tengo un proyecto de ley, ¿verdad? Mayores oportunidades de reconversión laboral. Esto da para las jóvenes y para las mujeres que toda la vida estuvimos en nuestra casa cuidando a nuestros hijos, que a los 40 años, cuando les criamos, todos pensamos que no podemos, y les aseguro que tenemos tanto potencial y con estos programas vamos a salir adelante. María, Luis, tocaste un
buscar propuestas. Sí, claro, tocaste un tema demasiado importante porque hace poco tuve acceso a un estudio de expectativas de trabajo que tienen la gente y entre los jóvenes, y esto si bien no se pudo discriminar, ¿verdad? Pero me imagino que también cuando se habla en forma general está un sector de las mujeres que ve como una oportunidad de trabajo rápido el ser influencer. O sea, la gente dice que el ser influencer uno va a tener la posibilidad de generar dinero. Eh, esta realidad o este elemento que nos toca analizar se da por la falta de oportunidades, se da porque en las redes o el empoderamiento, forma parte del empoderamiento digital o no. O sea, si me puede explicar un poco en qué consiste ese empoderamiento digital, si va de la mano con estas ganas de querer ser influencer porque dice que ahí se gana plata. Y bueno, es que hoy en día todo está en las redes y por eso es que hablamos del empoderamiento digital, pero hablamos del empoderamiento digital desde el acceso a la mujer a las tecnologías, por ejemplo. Son diferentes tipos de políticas públicas, o sea, que todas las mujeres podamos tener, hoy en día tenemos un teléfono, acceso a internet, después programas de e-commerce, por ejemplo, o sea, poder manejar el teletrabajo hoy en día ya es una herramienta y es todo digital. Y obviamente, bueno, hay una tendencia a trabajar y hay mucho auge, ¿verdad? Con los CM, Community Managers, sabemos también nuestras oportunidades, pero justamente hay que trabajar de acuerdo a un observatorio ocupacional que vea las necesidades del mercado y marque las pautas y lleve. Pero en primer lugar tenemos que trabajar por el empoderamiento digital de las mujeres. Los hombres son más amigables con la tecnología que las mujeres. Entonces, se lanzó, por ejemplo, cuando yo estaba hace unos años, hace 2 o 3 años, un programa que me encantó su nombre luego. Se llama Empodera Tech para mujeres adultas. Entonces, lo que pasa es que hay tantos estudios y las necesidades de acuerdo a las edades. A mí me pasa con mi mamá, por ejemplo, nosotras emprendimos en la pandemia, pero ella tiene una dificultad en la comunicación a través de las redes y sabemos que hoy en día se vende todo. Entonces, es trabajar, un ejemplo, trabajar con las mujeres adultas a que rompan eso, esa barrera y puedan empoderarse porque tienen tanto, o sea, la experiencia, o sea, yo respeto mucho a las personas a los años y las experiencias que tienen y que le faltan ciertos ajustecitos nomás para poder seguir empoderadas y poder seguir generando ingresos. Bueno, y precisamente eso, ¿verdad? Si bien estamos hablando de oportunidades de trabajo que se tiene que dar en el sector privado, o sea, no todo es aporte del sector privado, también el Estado tiene que hacer su parte, María. Y justamente con estas políticas de promoción, capacitaciones, los programas digitales, o sea, son varias instituciones públicas que colaboran en MIPYMES, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de la Mujer. Todos estamos de acuerdo a nuestros roles después en el ámbito financiero, hasta el Banco Central del Paraguay, las mesas de inclusión financiera, nuestra banca pública, y por qué no, también no es solamente el sector público, como yo te decía, el involucramiento del sector privado para trabajar en programas también. De hecho, existen ya, pero crear esa conciencia y esa necesidad. Yo sé, estuve participando, se está trabajando en una política nacional de inclusión financiera para las mujeres y bueno, seguir impulsando eso, pero yo creo que o sea, hay que sacar algún proyecto de ley de promoción, ¿sabes? Mi idea de promoción de las mujeres y poner ciertos aspectos para poder impulsar y acompañar estos procesos. O sea, sector público, sector privado, todos tenemos que entender que tenemos que involucrarnos para el desarrollo, porque esto finalmente invertir en las mujeres es invertir en desarrollo. Bueno, María, te agradezco mucho el tiempo. Si, bueno, vamos a hacer un repaso. Estás como candidata a senadora por el partido Patria Querida. Sabemos que la lista es 8. ¿El orden cuál sería? Opción 20, 20, me encanta mi número. Opción B. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir debatiendo sobre temas que necesitan ser instaladas en la agenda de política de los futuros congresistas, parlamentarios, porque uno tiene que llegar con un propósito y con un objetivo y sobre todo con planes, ¿verdad? O sea, estamos en un país que necesita de políticas públicas y que no duren
programas de 5 años, sino que políticas a largo plazo, ¿verdad? Así que, María, muchas gracias y que tengas un buen resto de jornada. Igualmente, saludos para toda la audiencia y gracias nuevamente por el espacio. Gracias. Estuvimos hablando con María Aquino, candidata a senadora por el Partido Patria Querida en la opción 20 de la lista 8. Hablamos sobre el empoderamiento de la mujer, tanto en el ámbito político, económico, financiero y digital, ¿verdad? Que aparece también dentro de este sector que busca conquistar a través de los reclamos, de la pelea, de la lucha por los derechos, tener la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades que siempre se reclama en cualquier sector para mujeres y hombres al mismo tiempo. Bueno, nosotros vamos a seguir en la Cámara de Diputados porque se está tratando la pérdida de investidura de algunos legisladores. El caso de la denuncia presentada por Celeste Amarilla, que algunos diputados, 30 aproximadamente, recibían un sobresueldo de Horacio Cartes, supuestamente. Por eso, esto a raíz del comunicado que en algún momento dio a conocer la Embajada de los Estados Unidos, donde mencionaba esta situación dentro de la Cámara de Diputados, la diputada Celeste Amarilla había presentado este proyecto. Así están las cosas aquí en el Congreso Nacional. Bueno, nosotros vamos a continuar mañana con más agenda parlamentaria desde estas pantallas, desde el canal 5 Días.